grandesmaestros.unam. Importante, que es la relación entre el conocimiento, entre el afán racional, científico y el instrumento de conocimiento, la técnica, entre la técnica y la ciencia, que esto va a ir progresando a lo largo de estos siglos, de manera que llega un momento en que la ciencia no se hace sin instrumentos tecnológicos innovadores, extraordinarios, y a la vez estos instrumentos extraordinarios que están propiciando el conocimiento científico se van a enriquecer y a perfeccionar por el aumento del conocimiento científico. O sea, a mayor perfección de instrumentos, mayor capacidad de ciencia. Y a mayores verdades científicas, pues estas repercuten sobre una práctica concreta para perfeccionar los instrumentos. Se hace un círculo entre ciencia y técnica, entre la técnica y la ciencia. Ahora bien, aparte de esto, mencionábamos también ya la vez pasada, las filosofías, particularmente me importan Descartes y Spinoza, estos dos pensadores de la filosofía que van a reaparecer posteriormente con una importante significación. Y vean ustedes, por ejemplo, que el nacimiento de la llamada ciencia nueva, pensando en lo que fue la ciencia del mundo griego y helenístico romano, de ahí la idea de ciencia nueva, esta que es la que va a determinar lo de Copérnico Galileo que mencionábamos, pero lo que más me importa es la frase de Bacon, del Roger Bacon, que es: conocer es dominar. No solamente es esta interrelación entre ciencia y técnica, sino la ciencia misma y la tecnología hechas para el dominio, justamente el dominio de la tierra, el dominio de la naturaleza, el dominio de la materia. Entonces vienen estos siglos cargados de una proyección cognoscitiva, intelectual, racional, pero al mismo tiempo el crecimiento de todos nuestros instrumentos, nuestras manos humanas, para conquistar, para dominar, para ejercer toda clase de dominio sobre la naturaleza, la vida, etc. Lo cual, como pueden ustedes ya advertir, tiene que tener unas repercusiones humanas y unas repercusiones éticas, concretamente, que es nuestra ruta, verdaderamente significativas. Entonces, decíamos, el cuerpo humano, el que es físico, el cuerpo vivo, mortal, es lo que importa ahora. Empieza el verdadero canto a la corporeidad particular. Bueno, no olviden el arte, simplemente lo que hace desde el Renacimiento a favor del cuerpo, y desde luego cada vez se preocupa menos del alma inmortal. Viene la liberación sexual, las nuevas morales, otras, justo porque el cuerpo empieza a tener significados distintos. Por esto mismo viene también una reforma de las morales represivas, etcétera. Por otro lado, se va a dar en el ámbito económico la revolución industrial, evidentemente, las revoluciones económicas. Estoy haciendo brochazos, por favor, ¿no? Es obvio que no estamos yendo en los factores concretos y detallados. Entonces, las revoluciones económicas que van desde las concepciones liberalistas a las concepciones comunistas, a la vuelta a los neoliberalismos, a los socialismos, todo esto nos llevaría desde luego todo un curso, ver este movimiento de cómo en la modernidad se va trazando otro destino para la economía, que es inseparable de lo que hemos dicho de la ciencia, de la tecnociencia, que es la que empieza a ser la voz predominante. Y obviamente vienen cambios políticos sociales, de los que incluso también ya habíamos señalado algo la vez pasada, y los caminos hacia la democracia y hacia
la igualdad, que es indudablemente uno de los focos centrales de nuestra posibilidad de atención ética sobre todo. Y por otro lado también, en este ir bajando, tocando tierra en sentido estricto, se toca también lo que Dostoyevsky llamó el mundo del subsuelo. O sea, no es la tierra nada más, no es la tierra por encima en su superficie, es que empezamos ya también a meternos al interior de la tierra, pero de esta tierra simbólica que en el caso del ser humano es los interiores del alma cotidiana, del alma aquí y ahora, y allí, por ejemplo, la figura obviamente de Sigmund Freud es determinante. La noción o la percepción de que debajo de toda nuestra razón y conciencia y demás hay un vivir subterráneo de un alma inconsciente. Alma no es cuerpo, es alma también, pulsional, pero alma, que va atrasando las razones incluso, o las sinrazones del vivir y el morir. Entonces es todo un giro, esto de la subconsciencia, pero particularmente el inconsciente freudiano, en el cual tampoco obviamente nos podemos meter. Pero en esta panorámica muy global, muy generalizada, quería yo hacer el puente con la sesión pasada para que entremos ahora a hablar de las revoluciones en las ciencias de la vida, particularmente las ciencias de la vida. Siguiente, por favor. Biociencias y biotecnologías. La verdadera revolución es una especie de explosión extraordinaria que nos va a dar la posibilidad de entender de otro modo esto que serían los problemas de orden teórico, de carácter teórico, acerca de la naturaleza humana, los problemas prácticos y éticos de las tres grandes revoluciones. Y las estamos poniendo así: la revolución en la evolución de las especies, Darwin, la genómica desde Mendel y la genética mendeliana, y luego la neurobiología. Las tres revoluciones, que parecería que cada una va por su lado, las tres están íntimamente ligadas y de alguna manera se van a fortalecer la una a la otra, se van a probar y a comprobar la una a la otra. Y ustedes me dirán, bueno, pero realmente, ¿qué tiene esto que ver con la ética? Pues justo de lo que trataré de mostrar es qué tan decisivo va a ser estos cambios en la forma de entender la naturaleza humana, en las repercusiones de orden práctico de lo que va a ocurrir en el ámbito de las ciencias, de las biociencias y biotecnologías. Se ha conceptuado esto como un contexto ético-legal social, o sea, repercusiones en el ámbito, es lo que se llama ELSI en inglés, ¿no? Por las siglas en inglés. Entonces, la repercusión ética, social y legal, o sea, también a nivel del derecho, obviamente, van a ocurrir transformaciones fundamentales. O sea, vienen repercusiones brutales en el contexto histórico-cultural, aunque no sepamos nada de genética, menos de neurología, y aunque, pues bueno, hayamos oído de la teoría de la evolución de las especies, esto ya ha filtrado el todo sociohistórico. De un modo u otro, hay una forma de permear la cultura, las ideas permean en el todo social y no sabemos ni qué, ni por dónde, ni para qué, pero ya están de un modo u otro penetrando nuestra vida concreta, nuestra vida social y nuestra vida también individual. Entonces, hay una repercusión de orden ético, legal, social, otra histórico-cultural y, desde luego, una afección fundamental en el orden filosófico, pero particularmente ontológico. Cuando digo ontológico, me refiero al orden de la gran pregunta que se hace particularmente un Kant, Emmanuel Kant, el gran filósofo. Es decir, ¿qué es el hombre? Esta es la pregunta ontológica como tal. A la ontología a la que nos estamos refiriendo es la ontología del hombre. A la pregunta, ¿qué es el ser humano?
como tal, o sea, como ser humano. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Y no otra cosa, lo que quieran. ¿En qué consiste la condición humana, la naturaleza humana? Y esto que ya sabíamos, era una naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que se empieza a remover y va a dar un giro completo hacia otras significaciones fundamentalmente diferentes. Entonces, el conocimiento en este punto, el conocimiento se integra a las prácticas. Hay quienes, el propio Hume y demás, hay una inquietud filosófica y de hecho una crítica a lo que pudiera ser el pasar del conocimiento de lo que somos al conocimiento de lo que debemos ser. Este paso del ser al deber se ha considerado simplemente una falacia, se le llama, es la falacia naturalista, y va a pervivir por siglos, desde luego en Hume muy claramente. No hay paso de lo que es a lo que debe ser, dirá esta tradición. Sin embargo, lo que aquí estamos sosteniendo, lo que ya se viene sosteniendo, es que sí hay paso. Lo grave es que sí hay paso, que los conocimientos, que las verdades, que los saberes que el hombre va adquiriendo, van generando ideales, valores, prejuicios, posjuicios, lo que ustedes quieran. Pero no es verdad que la ciencia y sus verdades no repercutan en el orden de la vida concreta y el orden de los valores que son en última instancia lo que nos importa. Entonces vamos a hablar un poco de ciencia en general, vamos a hablar en esta reunión, sobre todo yo creo que esta será la temática de hoy. Vamos a hablar del surgimiento de la vida y de la evolución de las especies, que parecería que no tiene nada que ver con la ética. Vamos a ver en qué sentido se relaciona y la próxima, por favor, la siguiente. No, esta. Aquí estamos partiendo todavía de más lejos, del universo, esa imagen, esta. Pues ya creo que todos podemos, fíjense, aquí tenemos más conocimientos a nivel general. Es el famoso Big Bang, ¿no? De ahí surgió el universo. Y lo que más me importa es hacer el acento en la Tierra, en que la Tierra el planeta Tierra era algo espantoso. Cuando uno lee las descripciones de los estadios originales del planeta Tierra, de cómo se fue configurando una verdadera atmósfera, los volcanes, los mares, tierras, era algo tan absolutamente caótico, por decirlo así. Y cómo se va reestructurando, cómo se va calmando la tierra, se va generando, los propios volcanes empezaron a permitir que hubiera tales y cuales sustancias y elementos que iban a permitir el surgimiento de una atmósfera. Obviamente no hay atmósfera en estos primeros tiempos. Entonces todo esto, o sea, la materia, que es a lo que voy, la materia como tal, se tiene que ir transformando, componiendo, haciendo, deshaciendo, para llegar a un punto en donde podamos tener más o menos una tierra susceptible de que algo más pase en ella. Y obviamente ese algo más se llama vida. ¿Cómo es posible que en ese horror que estamos viendo pueda surgir eso que se llama la vida? ¿Qué es la vida? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la vida? No qué es. Ya el qué es, ya lo veremos después. Pero, ¿de dónde vino la vida? ¿Cómo es posible que haya surgido la vida? ¿En qué condiciones, por qué razones podemos hablar de la presencia de la vida en el planeta? Y por favor, cuando digo esto, tenemos que empezar a preguntarnos, o más bien a darnos cuenta de que la pregunta nos involucra, porque somos vivos. Entonces, no estoy preguntando cuándo aparecieron las protomaterias, no, es que eso mismo, de un modo u otro, me afecta. Es una cuestión mía, personal, ¿por qué surgió la vida?
hizo posible que dentro del universo material tremendo que fue desde la idea del Big Bang a todo lo demás, ¿cómo es posible que esa Tierra se convierta en algo ya más tranquilo, pacífico, ordenado? La idea de orden por todos lados, para que preguntemos ¿de dónde viene? ¿Fue una sopa primitiva? Esta es una de las grandes famosas hipótesis, un caldo le llaman unos, sopa otros, para el caso es exactamente lo mismo. Una especie de mezcolanza química que nos permitió de allí, de eso que se armó, allí en cualquiera de los mares, seguramente, la idea de que es fundamentalmente de abajo del mar es una de las tantas hipótesis. Ahora, la otra rotunda es que no se dio aquí, no surgió de aquí, no apareció aquí, sino que nos cayó. Es decir, la idea de que de otro planeta u otros planetas o de otros lugares del universo llegó la vida en forma pues de esto, de aerolitos, de lo que sea, que caen sobre la Tierra, pero ya, si se fijan, ya viene cargado de signos de vida. Entonces, ¿cuál es el origen de la vida? ¿De dónde sale? ¿Es intrínseca a la loca Tierra que se medio empezó a acomodar o viene de otro lado? Hasta hoy, misterio científico. Siguiente programa. Ahora, lo que más me importa es ya este otro nuevo paso, que es el que estamos esquematizando como el paso de la materia a la vida. La vida, dicen todos, y aquí vamos a tener que verlo todo, la vida representa un desafío a la segunda ley de la termodinámica. Esta ley de la termodinámica lo que dice es que en un sistema cerrado todo tiende del orden al desorden. La vida, en cambio, es ímpetu hacia el orden. Las criaturas vivas, dicen los científicos, beben orden del ambiente. Sigo leyendo. El rasgo característico de la vida es la negación de la entropía, o sea, de esa segunda ley de la termodinámica, esa es la ley de la entropía. Pero la vida da la casualidad de que va a ser la negación de la entropía. ¿Qué es la entropía? Pues es esta ley absoluta de la materia, del universo material, esa ley incontrovertible por la cual todo lo que es la materia-energía va perdiendo, tiende hacia el reposo. Tiende hacia irse descomponiendo, tiende a hacerse cada vez más frío. O sea, por eso la idea de termodinámica, es decir, el movimiento que ocurre dentro del universo es en dirección de apagarnos, en dirección del equilibrio, la estabilidad. Esta sería... Por eso hay que ir al desorden y al caos, porque el orden implica esfuerzo, el orden no es gratis. En realidad el movimiento entero es en la dirección del caos, del enfriamiento, del equilibrio. Entonces, en esa tierra, que es la que veíamos llena de truenos y de volcanes y de horrores y demás, eso es un movimiento regido por la segunda ley de la termodinámica. Ese movimiento, por eso apareció además, desde el Big Bang, porque todo el universo se mueve en dirección de esta especie de paz de los sepulcros, ¿sí? Que sería esta ley de la termodinámica, marcando la entropía, tendencia al caos, al desorden, al frío, a la descomposición. Sigmund Freud estableció ya, sobre todo en la segunda etapa de su vida, estableció un claro contraste, habló de dos grandes principios que estaban en el fondo de la vida psíquica. Freud estaba solo pensando en el psiquismo y en el psiquismo humano, y encontró, o propuso, que había dos grandes movimientos, las dos grandes pulsiones últimas del psiquismo humano. Una se llamaba Thanatos, con el símbolo de Thanatos, que es la muerte, y otra Eros,
el símbolo de la vida. Pulsiones de muerte, dijo Freud, y pulsiones de vida. Estas pulsiones de muerte son también hacia la descomposición, hacia el no compromiso, hacia una disolución, digamos, de nuestro psiquismo. Entonces, tánatos hacia la inercia también, obviamente, mientras que eros, en la concepción freudiana, eros es exactamente pulsión de vida. Las pulsiones de vida que están también en la raíz, en la base última y primigenia del psiquismo, esta función, este movimiento de eros es hacia, dice Freud, hacia la reunión, hacia una creación de orden y a la creación de estados no antes conocidos, o sea, una fuerza unitiva y a la vez creadora. Esto tiene una gran relación con este otro enfoque que estamos viendo desde el punto de vista de la física y del gran problema del origen de la vida. De alguna manera, uno podría decir que la entropía, aunque no sean equivalentes, ni mucho menos, la entropía tiene semejanzas al tánatos freudiano. Y a la inversa, lo que vamos a ver que es la negación de la entropía, o sea, lo que se llama vida. O sea, el rasgo característico de la vida es la negentropía, que es como se le llama, o entropía negativa, el proceso por el cual un sistema se organiza a sí mismo, robando orden, el concepto de robo no lo digo yo, lo dicen los biólogos, robando orden o exportando desorden de su entorno sin violar la severidad del ineludible principio de la termodinámica. O sea, la vida no es ajena ni se opone a las leyes de la termodinámica, sino que los sistemas biológicos conservan o amplían su complejidad exportando la entropía que producen sus procesos. Aquí aparece quizás ya en esto que estoy diciendo el problema crucial. Por un lado, la materia se rige por la entropía. Y la materia da lugar a la vida, que es negación de la entropía. Pero no la niega del todo. ¿Advierten? O sea, de alguna manera, aunque la niegue, la incorpora. O sea, estamos ya en un juego, no hay otra palabra para decirlo, y me van a empezar a oír decirlo cada rato, dialéctica. O sea, es una dinámica dialéctica por la cual sigo siendo materia. Yo y todos los seres vivos, todos los gusanos y yo somos materia. Nada de que yo no tengo materia con las leyes de la materia, las leyes físicas de la materia. Pero al mismo tiempo tengo ese extraño efecto, esa extraña emergencia de una fuerza, vis le llamaron los filósofos, una vis incita, decía Leibniz, una fuerza interior que quiere ir más allá de la materia y exactamente en la dirección opuesta a donde va la materia. Entonces, por eso hablaba yo del eros y del tánatos freudiano, porque también es como si tuviéramos en el centro de nosotros mismos, en la raíz fundamental de nuestro ser, esta dualidad, este encuentro de contrarios, que sin embargo se acoplan, que sin embargo me hacen ser. Sigo siendo absolutamente cosa. No hay un ser vivo que no sea cosa, pero somos un poquito más que cosa. Problemas que van por supuesto, a redundar, por ejemplo, en uno de los grandes problemas de qué hacemos con el cadáver humano. ¿Qué valor puede tener ética, moralmente, el cadáver? Si el cadáver ya se volvió cochinada, o sea, cosa, nada. Y sin embargo, ¿sí? Sin embargo, en verdad, no somos más que ya pedazos de carne destruida que ya no tiene razón de ser. Vean ustedes todo el universo de cómo manejar el cuerpo muerto del ser humano, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo manejar el cuerpo vivo? Pues también. Bien. Entonces, siguiente, por favor. Es la misma idea. El ser vivo
logra conjurar la ruta caótica del movimiento térmico. Y es que la materia viva absorbe entropía negativa del ambiente y se resiste a la degradación. Es otra forma de decir prácticamente lo mismo. Y hay dos principios que dan cuenta de la existencia de los sistemas. El orden a partir del desorden, propio de los sistemas físicos, y el orden a partir del orden típico de los sistemas biológicos. Los sistemas abiertos, tiene mucho que ver lo abierto y lo cerrado, obviamente, en esto. Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso entrópico y reabastecerse de energía. Esto sí, ya me está llevando por otra parte. Ya no es solamente, fui capaz de vencer la entropía y la vida consiste en esta vis incita, en esta fuerza interior de ir hacia el orden, descartando el movimiento hacia el regreso vital. Pero cuidado, hay que moverse, los seres vivos tienen que moverse, o sea, esto requiere de un esfuerzo. O sea, la vida no es gratuita. No es una existencia gratuita, como parece ser la existencia de una montaña. Ahí está la montaña, ahí está el lago. Pero los seres vivos somos lucha por la existencia. Los seres vivos tenemos que nutrirnos de la energía que estamos perdiendo permanentemente, hacer nueva energía, perder energía. Entonces la vida se va configurando como un hecho de esfuerzo que no tiene el ser pasivo, insisto. Tomen ustedes la piedra y le parecería que la piedra está tranquila. ¿Sí? La zanahoria, decía algún filósofo, está indudablemente más tranquila que un ser humano. No tiene que ganarse el pan, el ser, con el sudor de la frente. La vida tiene un precio brutal, el precio de vivir justamente. No sé si van ustedes captando. Adelante. Bueno, la segunda ley de la termodinámica, que es la tendencia irreversible, ojo con esto, es irreversible, al desorden, a la disolución, al caos, y me sigue faltando al frío. La idea de frío y calor también es muy, muy significativa, al menos para un contexto humanista. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que aquí es bastante reiterativo, pero lo que no es reiterativo es el cuadro de Klimt, que es precioso, es bellísimo, y tremendo por otro lado, es la vida y la muerte. En este caso es la muerte y la vida. La vida vence la ley de la entropía, va más allá de ella, a la vez que la contiene. Creo que ya, una vez lo que hemos dicho, se puede entender este juego de ir más allá y al mismo tiempo contener. Pero la vida se define por su impulso, su fuerza interior, para el orden, el calor, la unión, la no dispersión, la muerte, en cambio, ahí está. El milagro de la vida tiene menos equilibrio, indudablemente. Los seres vivos somos menos equilibrados y estables que los muertos, que los seres no vivos. Hay que ganar a diario la energía, y ahí aparecen los grandes conceptos del metabolismo, que es la clave de la vida. Es el metabolismo, que significa justamente el recoger energía, integrar la energía para mi propia vida y descartar. O sea, el juego del entrar y salir de la energía. La reproducción, sin la reproducción tampoco la vida podría mantenerse en este estado de equilibrio. Sobre la reproducción ya hablaremos. Y la selección natural, que va a ser la ley de la evolución, y sobre la cual estaremos después. En realidad la vida se juega la vida permanentemente. Esta es un poco la idea que quisiera yo poner de relieve. Porque en realidad con el ser vivo se incrementa la contingencia de la existencia, de lo que existe. Somos mucho más contingentes. Contingencia en lógica se define así: es aquello que es, pero puede no ser. O es aquello que es así, pero puede ser lo contrario, o puede ser de otro modo.
hemos, creo ya en la sesión pasada, ligar la contingencia y la libertad. Entonces, por ahí queda el estado de que la vida es más contingente que la piedra. Pero, atención, en este ser más contingente se vuelve indudablemente más vulnerable, más frágil, y tiene que lograr eso, que es lo que me importa también aquí destacar, es que es una especie, la vida, en este contexto, es una especie de una imperfección perfecta, cada vez más perfecta. O que el camino hacia la perfección tiene el precio de una imperfección. Cuando volteamos con el simio, es infinitamente más perfecto que cualquier ser humano. Y sin embargo, no tiene esa otra perfección de lo imperfecto que es el ser humano. Esta es la gran paradoja en la cual nos movemos. Es absolutamente debido a este juego de materia, de entropía y negantropía en que la vida consiste. Por un lado, la estabilidad, por el otro lado, la fragilidad. Cada acto de la vida, dice mi maestro Eduardo Nicol en un pasaje muy bello, cada acto de la vida es una victoria contra la muerte. Ahí nos podemos quedar. Cada acto de vida es una victoria contra la muerte. Siguiente. Pues sí. Todo organismo es una excepción cósmica, dirá otro autor. Nada, cualquier organismo, nada a contracorriente. En él se incrementa o se mantiene el orden, la organización y la temperatura. En los seres vivos, todo está en desequilibrio. Lo sorprendente es que estemos vivos. Esto lo dice Jesús Mosterín. Y otro hermosísimo cuadro de Klimt. Bueno, siguiente. Llegamos al padre Darwin. En este hermoso cuadro que es de él, que está cargado de todas las plantitas y de todo lo demás. Siguiente, por favor, Darwin. La teoría de la evolución. La vida, además de lo que hemos dicho, de la no negación de la termodinámica, etcétera, la vida es evolución. Este es el fundamental y radical hallazgo de Darwin. O sea, tiene antecedentes, todo lo que ustedes quieran, pero el entender que la vida es ella misma, ya una vez que ya se ganó, ella misma es un proceso evolutivo. La vida no está estable, la vida va a ir logrando este prodigio, no creo que haya otra palabra para decirlo, este prodigio que es el de la diversidad y transformación sin límites en que parece que la vida consiste. Y estoy hablando, obviamente, de todos los vivos, por eso mi intención de poner el verde de Klimt antes, de todo lo vivo. Frente a toda la tradición filosófica, occidental particularmente, frente a toda la tradición, pensábamos antes que cada especie gato, especie perro, especie pájaro, cantaor, el que quieran, especie humano, las especies eran como realidades acabadas, terminadas, definidas en sí mismas. O sea, cada una de las especies era una esencia. Y viene la gran categoría de esencia que ha regido a lo largo de toda la historia de la filosofía. Esencia es lo que algo es y no puede ser otra cosa. Entonces tiene las características de algo uno y inmutable. Las esencias no se mueven y las especies distintas son esencias. Entonces es una visión atomizada de la totalidad de la realidad. ¿Y qué es lo que va a producir Darwin? ¿Qué es lo que encuentra Darwin? Que esa visión estática, esa forma de concebir el todo de la realidad, en este caso la realidad viva, no es así. Que en realidad empiezan los famosos viajes de su barquito por todo el mundo, particularmente lo que descubren las Galápagos,
en donde va viendo que las especies se transforman unas a otras, que el ambiente es determinante, porque cada especie se tiene que adecuar a ese, si aquí hace frío, aquí hace calor, aquí está húmedo. O sea que la criatura orgánica viva está en un ambiente del cual depende y va a depender de esta forma. La propia criatura, el ser vivo, se tiene que adaptar a esa realidad para poder hacer su metabolismo, reproducción, etc. O sea, hay una necesidad que está rigiendo el todo de la vida, porque solo va a sobrevivir si es capaz de variar, de adaptarse. Solamente así va a poder permanecer la vida sobre este extraño planeta de donde surgió y donde está ubicada. Eso se llama selección natural. La ley de la selección natural tiene traducciones a que la ley del más apto también. Claro, solo van a sobrevivir los aptos, los que lograron, o sea, los gusanos o los humanos que lograron adaptarse a su propio medio, que pudieron generar sus propias formas o estrategias, esa es la palabra que más se usa al respecto, para poder estar en el mundo y pervivir. Ahora, la fuerza de la sobrevivencia es total. Todo quiere sobrevivir, pero no todo puede sobrevivir porque el ambiente es escaso. Uno diría, bueno, hay escasez hoy en este pobre planeta devastado, pero es que ha habido escasez siempre. En cualquier estadio del planeta, en los momentos más primitivos, yo diría, bueno, allá había de todo, podíamos comer de todo, podíamos... No es así. Siempre ha habido un desequilibrio entre la necesidad nutricia de los seres vivos y la escasez. Entonces, por eso, solo van a sobrevivir los más fuertes. Son los que tienen esa capacidad de adaptarse y esa diversidad de sus propios... Se van diversificando justamente para poder acoplarse al ambiente y poder sobrevivir. Entonces, la idea de que en realidad las especies no son inmutables ni cerradas y que el cambio, me importa sobre todo esto último, el cambio evolutivo es pervivencia. Para vivir, para estar en el mundo, es necesario cambiar. Pervivencia y cambio. La vida permanece cambiando, pero cambiando en las dos direcciones. Cambiando en el sentido de diversificándose. Entonces se hace todas las distintas formas de existencia, que son infinitas y que son el espectáculo total de la diversidad de la existencia viva. A donde quiera que uno se asome. La vida se diversifica, o sea, cambio como diversidad, pero cambio también porque está generando esa lucha para sobrevivir, porque está transformándose y porque está evolucionando. Entonces, se conserva e innova con base en la selección natural y la adaptación, que es lo que hemos estado señalando. Siguiente. ¿Qué es la selección natural entonces? Y aquí cito literalmente a Darwin. Existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas, según lo determina su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces sigue diciendo, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Esta es la quintesencia de la vida según Darwin. Se necesita moverse, cambiar para adaptarse. Y el que puede, con esta armonía con su entorno, vivirá. El que no, morirá. Y viene el juego de vida y muerte. Están aquí estas imágenes
que son pues, clásicas. El caso de el más visual, digamos, es este de las jirafas, ¿no? Las jirafitas chiquitas, cuando tenían su cuellito así, pues no le llegaban a la fronda. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues crecerles más el cuello para poderse comer. Y como esto, todo lo que veamos de imágenes y de conceptos y de esquemas para la evolución, pues va en esta dirección. La siguiente. La siguiente, por favor. Es parte de lo mismo, todo el proceso de la evolución. Me importa la que sigue, esto ya está de alguna manera. La que sigue, por favor, esta. Aquí vemos esta mezcolanza de la vida, en donde de las primeras formas simbióticas, que son las móneras, como se les llama, los protoclistas, que eran los ancestrales, que también tenían simbiosis, van a dar lugar tanto a las plantas como a los animales, como a los hongos. O sea, también es fundamental el advertir cómo la propia vida evoluciona, pero no evolucionan las plantas a convertirse en animales, o no evolucionan los hongos a convertirse en plantas, no, es que son estas tres modalidades de vida que van paralelas en todo el proceso de la evolución y que además permiten que las dos formas, los animales y las plantas y los hongos, que las formas se puedan interrelacionar y alimentar entre sí, en el sentido más profundo. Siguiente, por favor. Es lo mismo, es la misma idea de los seres en movimiento, la idea de lo simultáneo, que no perdamos nunca de vista que no es simplemente un proceso en donde los más ineptos se van quedando atrás y van llegando solo los nuevos. No es un progreso lineal, pues, es una coexistencia del todo de la vida. Adelante. Bueno, y por fin ya teníamos vida y ahora vamos de la vida a la humanidad. Allá en lo lejos, según este esquema, que son de estos esquemas clásicos, ya, bien sabidos y consabidos, de aquella protomateria, una bacterita chiquita, que fueron las bacterias, en el fondo fueron las bacterias. Desde ahí va creciendo, van siguiendo, viene todo el proceso evolutivo, salimos del mar, después viene todo el universo de los mamíferos superiores, y aquí en los clásicos que van a terminar en el humano. Esta es una imagen formidable porque es totalmente objetiva de la evolución misma del humano, ya no del chango en hombre, sino del humano como tal, las tres modalidades. El Homo es un momento más de la evolución, eso somos. No somos ni imagen de Dios, no somos el centro del mundo, para nada, no somos el centro. Lo siento, pero no somos el centro. No somos el centro, no somos dueños tampoco, no somos los dueños del resto de todo esto que venimos diciendo se hizo desde que tronaron las cosas de la tierra. No somos dueños de esto. Y que todo es proceso, que es el único tiempo verbal que existe es el gerundio. Estamos haciéndonos o haciéndose, que es una acción. Y todo lo demás no es especie, es especiación. Es la acción que va generando las especies y permitiéndolas vivir en movimiento, en transformación, en devenir. No hay nada ni dentro ni fuera de este universo que no esté en devenir, dijo Hegel. Y esta es la ley. Todo está en devenir. Y ya, este es un mundo completamente distinto del que alguna vez tuvimos los humanos. Antes creíamos que no, que aquí había cosas estables. Todo está en devenir, todo. Y si no somos capaces de abrirnos a la conciencia del devenir, que es el ser, pues entonces estamos fuera de la realidad y fuera sobre todo de la verdad. Entonces, siguiente. El anterior, por favor, un poco. Bueno, por razones obvias, ¿no? Aquí
al fin ya alguien pinta que el humano podía haber sido femenino. Adelante, en la evolución. La que sigue. Porque la que sigue no. ¿O sí? No lo sé. Adelante, la que sigue, esta sí es importante. Este es uno de los últimos ancestros nuestros, padrecitos nuestros, que nos, sí, regresamos. La que sigue, esta. El Ardipithecus ramidus, que fueron encontrados en Etiopía en el 94. Los restos de este ejemplar hembra, que se conoce como Ardi, tiene 4 millones de años y son anteriores a la famosa Lucy, que ya la conocíamos, ya teníamos con Lucy una cierta familiaridad, pero resulta que no, porque Lucy tiene, según parece, solamente 3.2 millones de años. En cambio, Ardi no, Ardi es más vieja, y creo que ya más recientemente también el niño de no sé dónde está un poco más antiguo, son restos que se van encontrando, ¿no? El niño de Tangú o Tangui, algo así por el estilo. Entonces, hasta ahora lo oficial, digamos, es esto, que en realidad nuestro ancestro más antiguo es de 4,5 millones de años, más o menos. Ahí empezó lo humano. La siguiente. Bueno, ahí empezó justamente esta hermandad que ya es hora que empecemos a reconocer. Porque tanto las revoluciones en la genética como en la paleontología, etcétera, en la antropología, comprueban definitivamente el hecho de la evolución. La evolución no es ya, hoy, una hipótesis. Claro, por lo que veo no hay aquí nadie que respingue, porque deberían de haber respingado. ¿Y Dios? ¿Y la creación? ¿Y la creación divina? ¿En qué quedamos? Quedamos en que no hay, en que efectivamente no es, que a lo mejor en algunos siglos, a lo mejor hasta milenios, volvemos a encontrar de otra forma. Ya lo hacen algunos creacionistas. La oposición a la evolución, a la teoría de la evolución, es el creacionismo. Seguir insistiendo en que no, que en realidad es Dios quien creó el mundo, 7 días o los que sean, que creó el mundo, creó todas las criaturas vivientes, etcétera, toda la idea religiosa de la creación. Religiosa y no solo. Yo quisiera también hacer un subrayado en este sentido. No solo las religiones católicas o cristianas de nuestra propia tradición, no solo en religión está la convicción de que el origen es de arriba para abajo. No, también la filosofía. La filosofía, por razones de la razón, no solo por razones de la fe. También se ha querido creer que no está resuelto esto, que no es tan fácil decir, bueno, apareciste, ¿cómo y por qué? Ahí está la cuestión. ¿Cómo y por qué? ¿Y para qué? Como fue de manera azarosa y una vez por necesidad, ¿para qué? Para nada. Si no hay ningún fin en la creación. No, simplemente somos. Y aquí estamos y vivimos. No hay un telos, no hay una finalidad hacia la cual vaya el universo. Esta sí es una de las convicciones más grandes que tienen los científicos, que no hay un para qué, no hay un sentido, no hay un objetivo determinado, que era para la concepción religiosa, es la clave, es el a dónde vamos. De acuerdo con toda esta concepción, no hay más que un estado de azar, por un lado, y de sinsentido. De ahí que cuidado con los peligros de la teoría de la evolución, como vamos a ver en un rato, pero por otro lado, la gran interrogación, ¿cómo podrá un ser religioso serio, los fanatismos y eso no entran en esta consideración. Estamos hablando de una verdadera religiosidad. ¿Cómo puede conciliar un ser verdaderamente religioso
sus convicciones con la teoría de la evolución de Darwin. Y con todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué papel juega Dios en este escenario? ¿Cómo podrá concebirse lo divino en este escenario? Hay muchos esfuerzos de gentes, además, realmente serias y que están en pos de esto, conciliar evolucionismo con creacionismo. Ahora, desde el punto de vista estrictamente filosófico de una filosofía actual, ese es un tema religioso, no es un tema estrictamente filosófico ni ético. Estamos tras la pista de un saber laico, racional, objetivo, que eso es lo que yo personalmente sigo y a lo que creo que muchos estamos necesitados también. Si estamos necesitados de Dios, que sí lo estamos mucho más necesitados de la vida, de la tierra y de lo humano. Es que ¿a poco estamos más necesitados de Dios que de lo humano? Yo creo que es al revés. Yo creo que qué paradojas. A lo mejor podríamos decir una barbaridad como esta. Es más fácil creer en Dios que creer en el hombre. ¿A ese grado hemos llegado? Bueno, hasta ahí nada más. Adelante. Bueno, aquí está. No, todavía no hemos visto a la hermosa. Estamos en el hecho de la humanidad del primate y la primativez, no dije primitivez, primativez del humano. Esta escena que ha sido trascendido el mundo es obviamente la interrelación entre el humano y la Godal, ¿no? La Godal que vivió y sigue viviendo y sigue trabajando para los simios. Y la idea de todo lo que ha encontrado, la conducta instrumental de los chimpancés, sus hábitos de caza, inteligencia, personalidad individual, todos estos revolucionaron la biología y nuestra percepción de los chimpancés y de los humanos. Se nos parecen mucho más de lo que nos imaginábamos. Y ahí vuelve a surgir la pregunta, ¿qué somos? ¿Acaso soy un simio? Que es el título de uno de los libros de estos. ¿Acaso soy un simio? Bueno, este ya era simio. La famosa caricatura de Darwin, ¿no? Con su gran barba y su cuerpo de simio. Y aquí está, esta es una escena de los simios en orden, haciendo toda una serie de cuestiones de orden social, la vida social de los simios, que es absolutamente extraordinaria. Y las formas instrumentales de agarrar el palito para sacar la hormiga y todas las maravillas de cómo hacen sus casas, que estamos o no estamos ya en lo humano. Realmente no somos simios también nosotros, un poco más elaborados, digamos cuantitativamente, pero cualitativamente somos lo mismo. Ahí está otra vez otra gran interrogante. ¿Dónde se rompe en esta continuidad? Porque hay una continuidad, esto es irreversible. Hay una continuidad entre el chimp y yo. Vamos totalmente seguidos. Y si soy capaz, además de conocer más al simio, de tratarlo más, de dialogar más con él, de generar modos de relación, en esa misma medida nos vamos dando cuenta de que ese universo es humano o casi humano y que nosotros somos simios, casi simios. Entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está el corte? Que me hable de una especie esencial aquí y otra especie esencial allá. Y sin embargo, no soy simio. Y el simio no es humano. ¿Qué les parece contradictorio? Pues sí, es contradictorio. Somos y no somos iguales. La que sigue. Lo que ha predominado mucho más tiempo es que como dijo Freud también, la gran humillación. Hay tres grandes humillaciones que ha sufrido el hombre. La de Copérnico, de que no somos el centro del universo,
La de Darwin, que no somos el centro del planeta y el dominante, y la mía, ¿no? No soy yo, mi conciencia no es el centro de mi ser, ¿no? Decía esto Freud, pero sí es una humillación, tanto que, miren, esto lo hice yo con trampa. En realidad, en vez de que vayamos progresando hacia el hombre, nos sentimos que vamos de regreso, ¿no? Que en realidad somos un simio más. ¿Y de qué es ustedes el simio? Somos un batracio más, porque tampoco entre el batracio y el simio hay cortes. Entonces es este proceso de continuidad que me une y que entonces me hace sentir que más que la teoría de la evolución se volvió involución. Es decir, que en vez de que yo estuviera mejor o todo, en realidad lo que está pesando en la concepción evolutiva es la continuidad, la liga, el contacto con todo lo que es prehumano, ¿no? Entonces, allí es donde vienen las fallas de la concepción de la teoría de la evolución. Eso que se llama y se va a llamar, lo encontramos aquí ahora, pero lo vamos a encontrar igualmente en la genética y en las neurociencias. La tendencia al monismo y al reduccionismo. Más bien al monismo reduccionista, porque eventualmente quizás haya algún monismo, o sea, la realidad es solo una, no hay dualidad, no hay más que una sola cosa, no hay más que ley de la selección natural, todo es selección natural, todo, todo, todo. Una sinfonía es selección natural, un acto de disque-amor es selección natural. En realidad, lo que estamos haciendo cuando me desprendo de algo de mí para dar al otro por amor, simplemente estoy echando ahí un gancho para que sea para mi beneficio y para mi sobrevivencia personal. Viene toda esta concepción. La idea de que la ley de la selección es la primordial, universal y necesaria, su razón de ser. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para el humano y para la ética de esta concepción reduccionista a la selección natural? Y aquí voy a regresar un poco y voy a hacer un movimiento de... Acuérdense que la primera concepción de Dios cubre todo, abarca todo en la concepción religiosa, y vuelvo a insistir, y en la concepción metafísica de la filosofía. Dios, el principio divino, simplemente Aristóteles, para no ir más lejos, ya ni siquiera Platón. El principio divino es el que cubre y explica el todo de la realidad. Si acaso con aquel pedazo oscuro de la naturaleza en donde allí quedaba el demonio, ¿se acuerdan? Lo demoníaco. Bueno, pasa esto y viene esto. Todo es razón. Allí donde, en el gran giro del que hablábamos ya, la razón, los racionalismos van justamente a abarcar todo. Incluso aquí yo hice un error, porque debería de haber puesto también a Dios. También Dios, el Dios que estaba aquí, pasa a ser parte de esta visión monolítica, eso es el monismo. Todo, voy a explicar el comportamiento y la conducta en términos de la racionalidad, las normas morales, la comunidad, la sociedad, todo si no entra, no se explica por el lado de la razón, no existe. ¿Sí? Entonces todo, absolutamente, los valores, obviamente, la metafísica y la naturaleza misma, donde la naturaleza se puede explicar, es porque se puede explicar por la razón. Entonces el foco, el corazón, como el eje de toda la concepción del mundo y de la vida, pasa a ser en la modernidad en términos de racionalismos. Así como antes eran teísmos, ahora son racionalismos. Y luego vienen los sociologicismos, la otra tendencia a abarcar, no es cierto nada de que el alma, la conciencia, la razón, nada, es la sociedad misma la que abarca los valores sociales, los valores del Estado, la verdadera concepción social. Es la sociedad la que hace todo, por convencionalismo, por contrato social, por lo que quieran. Pero aquí está la clave que unifica el todo. Y luego, pues ahora ya el biologicismo, el materialismo,
es exactamente la misma idea de que la conciencia, la cultura, el espíritu, las normas, la sociedad, el tú, el yo, la relación entre el yo y el tú, todo esto es cuestión de naturaleza, de cuerpo, de materia o de biología. Esto es lo que estamos entendiendo por reduccionismo. Se reduce todo a una de las esferas o a una de las dimensiones, de todas las dimensiones que empezamos por decir son varias. ¿Sí? Está la esfera de la interioridad del sujeto, de la acción, por otro lado, de la otredad, del tú, de la sociedad, de la naturaleza biológica y de la proyección a valores. Todo este conjunto complejo del que hablábamos ya desde la primera sesión, todo esto queda en estas tendencias occidentales a devorar, a esta idea monolítica, digo, monista pues, y a una reducción de todo. Y lo que va a ocurrir, tratándose en primer lugar, trazándose del biologicismo de la teoría de la evolución, es lo siguiente. Viene sobre todo una de las grandes corrientes, que es la sociobiología, precisamente, que reduce, el reduccionismo biologicista, el estudio sistemático del fundamento de todos los comportamientos sociales. La biología es el estudio sistemático de todos los comportamientos sociales, ahora los vamos a explicar por biología. Y todo lo que hagamos a nivel social va a ser explicado en última instancia por la selección natural. Por la ley de la selección. La competencia, ¿no le suena algo de nuestro propio mundo? El reino de la competencia, de estar los unos en los otros, etc. Y luego, el explicar a partir de los principios de la biología evolutiva cualquier conducta social, animal, incluida la humana. También, obviamente, los pobres animales quedan explicados por Las ciencias humanas son ramas de la biología. La filosofía, desde luego la historia, desde luego las concepciones de teoría literaria, todo lo que son las humanidades son ramas de la biología. Entonces es una biologización del todo y lo que va a venir de esto es el uso ideológico de la biología. Atención con esto porque es gravísimo. Se van a justificar entonces las guerras, se van a justificar entonces todas las barbaries humanas y particularmente los racismos. El racismo va verdaderamente a nutrirse, ¿no? en las concepciones, como todo es biología, y como la biología es la competencia y es la ley del más fuerte, arrasas con lo que sea. Cuidado con la terrible propensión ideologizante que quebranta toda ética y toda moral posible, como puede advertirse. Esta es una de las más graves consecuencias posibles o tendencias o derivaciones posibles de lo que es la teoría de la evolución. Y ahí es donde se hace pues, infinitamente más fuerte el contraste entre evolucionismo y creacionismo. Pues la religión aquí es la que tiene la palabra para decirnos, no es cierto. No es cierto que todo lo social, que todas las conductas, que lo que el individuo, la persona es por su biología y que no hay más valores que los valores que surgen de la selección natural. Claro, vienen enormes intentos de los mismos biólogos de tratar de conciliar la selección natural con la moralidad. Entonces, esto es lo que va a empezar a surgir ya con una cierta abundancia. Y quisiera llegar, antes de que hagamos la pausa, simplemente al último punto. La sociobiología y la psicobiología, que es la otra tendencia también, adaptativas. El organismo, en esta concepción, el organismo está recibiendo de fuera y se está adaptando. Entonces, todo es adaptación. Entonces, todo lo que yo haga como humano es adaptarme. Pero lo que empieza a verse ya en la misma biología, o sea, para salir de esta aporía biologicista, de este callejón sin salida, que es lo que quiere decir aporía, de este callejón sin salida, empieza a verse que el organismo mismo es constructor de su entorno, no simplemente reacciona
a él, sino que lo puede modificar por sí mismo. Entonces, hay una relación organismo-medio que es recíproca y dialéctica. O sea, del organismo, del medio al organismo, pero del organismo al medio. Entonces esto empieza ya a abrir un poco el territorio, el horizonte, sin duda. Y esta forma de decirlo del Consejo Superior de Investigación Científica de España, dice, hasta ahora la evolución ha sido principalmente entendida como una consecuencia de los factores ambientales, que configuran, los factores ambientales, que configuran la forma y la función de los organismos. Creo que la síntesis es clarísima. Los cambios evolutivos, pero no obstante, los cambios evolutivos también dependen de factores intrínsecos que determinan cómo los animales interactúan con el medio. Ahí se abre ya lo próximo, que es la esperanza hacia otra forma de entender la evolución. ¿Les parece si aquí hacemos una pausa? Bueno. El subtítulo nos abre un poquito la ruta por donde vamos. Indudablemente, esta es la idea de eso que incluso, ¿se acuerdan que hubo una película, y el libro yo lo tengo y demás, La Odisea del espacio, de la especie, la Odisea de la especie, ¿no? Sí. No, esta es la Odisea de la especie. La película fue, copiando la Odisea del espacio, esto es la Odisea de la especie humana. Y es justamente, esta es la odisea de la especie. O sea, cómo a su vez el hombre va a ir evolucionando, porque ya no es tanto la evolución desde el simio, ¿no? Y los propios simios van incorporándose, la idea de la incorporación del erectus, etc. Pero además de esto, el propio hombre, estos pasos que da el humano como humano, son definitivos hasta llegar a un Einstein, por decir cualquiera de los que... Esta posibilidad de evolución se llama historia. En sentido estricto, uno debería de rescatar la palabra historia para referirse a la evolución cultural, social del ser humano. Es que es otro modo de evolución. Si ustedes se fijan, son tres modos de cambio. El cambio material, el cambio físico, otra vez el Big Bang, ¿no? Estamos sobre la idea de un universo cambiante, regido por la transformación, por el cambio. Todo es cambio, como dice Hegel, todo es cambio, pero esa forma de cambiar de la materia no es propiamente evolución. El momento en que surge la vida de la materia, entonces la vida se rige por un cambio especial, que es el cambio llamado evolución. Y cuando de la vida surge la humanidad, esa humanidad va a tener otro modo de cambio hasta aquí, con todo el continuo del que estamos hablando, con toda la continuidad que hay en esto, que es parecida a la misma continuidad que hay entre este y este. Digamos, el hombre podría ser Cromañón o el que quieran ustedes, el más primitivo de nuestros humanos. En esta evolución, yo haría una línea divisoria, virtual, puramente simbólica. Aquí empieza otra forma de cambio que ya no es el cambio meramente evolutivo. Empieza la historia. Los simios no tienen historia. No hay historia del chimpancé, no hay. Hay evolución, pero historia en sentido estricto, y cultura en sentido estricto, y cultura histórica sobre todo. El hombre el chimpa había podido abrir sus agujeritos y sus palitos y todo para comer las hormiguitas, todo lo que quieran, y tienen unos sistemas sociales maravillosos y son capaces de aprender y son capaces de una inteligencia y lo que quieran, son maravillosos, pero
no descubren el fuego. No descubren el fuego. No descubren la agricultura. No hay, es lo mismo pero otro, insisto en la paradoja. Claro que ya está con sus aparatitos y sus cosas haciendo el simio, pero este otro simio es capaz de hacer así y producir fuego. Por eso es Prometeo, ¿no? El símbolo de Prometeo siempre asociado al humano. Y aquí estamos viendo, esta es una imagen que presentan como la imagen de la humanización. Ya la semisimia semihumana que está en esta actitud de protección a ese bebé. Claro que los simios protegen a sus bebés con una profunda ternura, pero aquí algo ya está pasando. Y desde luego, esta que es también un cuadro clásico, en donde ya vamos, muy bien, qué maravilla, pero miren, sin comentarios. Adelante. Se me olvidó nada menos el otro que estaba allí, que es tan importante como Einstein, que es Gandhi. Otra imagen, digamos, el sabio y el científico, aunque Einstein también fue sabio. Bueno, recordarán ustedes que el carácter es jánico y la idea de la disyuntiva que vimos la vez pasada. Hemos estado atendiendo siempre y queremos atender a tres facetas o tres momentos, si estuviéramos hablando de música, tres tiempos diferentes. Primero, lo que es el hallazgo revolucionario y qué cambios conlleva ese hallazgo. O sea, la maravilla de lo que fue descubrir la evolución. Es un hallazgo que abre un mundo de verdad que no conocíamos. Y esto indudablemente va a ser equivalente, lo mismo vamos a hacer con la genética. ¿Qué significó el hallazgo del ADN o del DNA? ¿Qué significó? ¿Qué es ese mundo, esa realidad pasmosa de la genética, de los genes? ¿Qué es eso? Nos va a fascinar. Y, como si fuera poco, ahí está el cerebro humano. Entonces, la maravilla de lo que hemos podido ver en aquel viaje hacia la Tierra, del que hablamos al principio de hoy, en ese giro, en ese viraje hacia la conquista del mundo, espacio terrenal, hacia la materia, hacia el cuerpo, etc., ¿qué es lo que hemos logrado? ¿Quién podría negar importancia, trascendencia, prodigio a los conocimientos de las ciencias? Y no me meto con la física, exclusivamente con la biología. Y la astronomía, todas las ciencias han tenido un verdadero esplendor inconcebible en estos siglos, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, no hay más que una primera vez, un primer tiempo para hablar del hallazgo revolucionario. Y después, el segundo momento, donde viene la crisis de valores y sobre todo centrados en los reduccionismos, que es lo que veíamos también respecto de la teoría de la evolución. No me quedo más, aquí podríamos quedarnos un buen tiempo también en ver hasta qué grado la teoría de la evolución nos cierra pasos de esperanza, de humanización, etc. Entonces, y el tercer momento serían lo que son las simientes y cimientos, juego de palabra, pero está intencional, para el renacer de un nuevo horizonte de los valores, del humanismo y de la ética. Entonces son los tres tiempos que estamos viendo ahora respecto de la evolución y veremos después respecto de la genética y respecto de la neurobiología. Así. Bien, ¿cuáles son los alcances filosóficos? Ya tratando de conceptuar, de simplificar. La revolución darwiniana conlleva implicaciones tan esenciales, insisto, como irreversibles. Es decir, uno podrá no estar de acuerdo en esto o lo otro, pero no se puede revertir la significación, el paso, el avance cognoscitivo que representa Darwin. ¿Y qué es lo que más podemos rescatar
como irreversible e irreversible. El hecho de la unidad continua, el hallazgo de que la vida es un continuo, no hay manera de evitarlo. Esto es verdad. La vida es un continuo y vamos a ver además cómo esta continuidad se va a comprobar empíricamente y verificar empíricamente en los genes. En los genes traemos la evolución. Si tuviéramos alguna duda de que Darwin, haciendo sus experimentos en las Galápagos, no atinó, simplemente basta ver el DNA de cualquier. Ahí traemos todo. Y todavía no, pues abran cualquier cerebro o simplemente visítenlo en estos extraordinarios aparatos si no quieren ir a abrir el cerebro ya. Es eso, allí traemos ¿qué? Traemos también la evolución. Entonces, la continuidad va a ser comprobada justamente a través de las tres. Por eso decía yo al principio, es que no podemos ver la evolución sin la genética y sin la neurobiología, porque a su vez la neurobiología no la entendemos sin la genética y sin la evolución. O sea, creo que la concepción debe de ser en este sentido por las tres vertientes correlacionadas constantemente, porque es una forma de esclarecer el hecho mismo, los hechos mismos, y esclarecer una disciplina respecto de la otra. Entonces, la unidad continua, el hombre además formando parte de ese continuum, como hemos dicho, no tiene un origen sobrenatural. Esta sí es la afirmación que no compromete ninguna cuestión de orden religioso, simplemente no tenemos un origen sobrenatural. Y los creacionistas que quieren conciliar lo religioso con la evolución aceptan que el origen del hombre no es sobrenatural. Nuestro origen es natural. Pero de ahí en adelante ya se pueden entender muchas otras cosas. Ahora, el segundo gran aporte va por el lado del fin del esencialismo. En el fin del esencialismo ya estábamos desde algún tiempo atrás por los propios filósofos. El existencialismo, que es la filosofía dominante en el siglo XX en más de un sentido, pues es eso. ¿Sí? No hay una esencia previa a la existencia, es la existencia la clave de la vida humana. Entonces, la noción de esencia, Hegel, lo que estamos diciendo también, se va pulverizando la visión estática del universo, que es lo que teníamos. Esto es lo que el mundo moderno va a disolver en movimiento, en cambio, en transformación. Entonces, fin del esencialismo, de las especies, son cambiantes, evolucionan y están intrínsecamente vinculadas. Cambian permaneciendo, como diría Heráclito, y permanecen cambiando, que ya lo señalábamos. Y, por otro lado, lo que también trae consigo la teoría de la evolución, en este caso, es la racionalidad de la naturaleza, aceptar que la naturaleza viviente está sujeta a una ley universal y necesaria, que es la clave de su dinamismo, que es la selección natural, en este caso. Veremos que no es solo la única, ni siquiera para Darwin era la única ley. Puede haber otras, y eso que van a ser otras va a ser muy importante y decisivo. Pero eso, ¿qué trae en el segundo tiempo o en el segundo momento? Bueno, trae consigo, desde luego, la crisis del creacionismo o de la concepción creacionista en el orden religioso. El fin del antropocentrismo, que también ya lo hemos mencionado, el hombre no es el centro del universo, definitivamente, esto es eje de la cultura moderna, que no somos antropocéntricos, pero también trae la crisis de la dimensión humana espiritual axiológica. Es que no solamente, es lo mismo que dice Nietzsche, y por eso aquel pasaje de Nietzsche que mencionábamos la vez pasada, que a mí me sigue siendo el más iluminante, porque lo que dice es, Dios ha muerto, ¿sí? Hemos borrado la línea del horizonte, lo hemos matado los hombres, y entonces ya no hay arriba ni abajo, delante ni atrás, sino que caemos. Recuerdan que esto lo veíamos con la imagen del propio Adán cayendo del dedo de Dios, ¿no?
perdiendo el contacto con el dedo de Dios. Esto es un decir en el orden religioso, pero no es lo religioso lo que nos importa. Lo que nos importa es que se borró la línea de los valores, del sentido de la existencia, con Dios y sin Dios, vuelvo a decirlo. Se borró la línea de lo humano del hombre, se borró la línea del sentido. Eso es lo que se ha borrado. Y entonces nos quedamos no solo sin Dios, es que nos quedamos sin proyección humanista. Esto es también, y además recuerden ustedes la crisis del racionalismo, como si fuera poco, nos habíamos agarrado de la razón para salvarnos, pero ahora resulta que también la razón pues es una ilusión. La pura razón, sin la emoción, esto también vamos a verlo ahora, la pura razón sin las fuerzas irracionales no existe. Entonces vamos empistados o apuntados en otra dirección. Entonces, la crisis viene en la dimensión humana espiritual, axiológica, o sea, de los valores, en un eclipse un borrar la idoneidad del hombre. Otra vez, ¿qué somos entonces? ¿Qué somos? Si ya no somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, poseedores de un alma inmortal, que está en tránsito por esta vida y que en esta vida tendrá que hacer cuanto es necesario bien para poder trascender a un mundo mejor. Si no es esto, entonces ¿qué somos? Si tampoco estamos agarrados de una razón perfecta, si no somos la pura racionalidad, esa pura racionalidad que prospera particularmente en un eje de centro de Europa, que fue Alemania, esa racionalidad un día se convierte en nada menos que en el Holocausto, para no ir más lejos, en la suprema irracionalidad que puede tener el ser humano, que es todo lo que implica el nazismo. Por poner un ejemplo, pero podemos poner muchos más. Quizás todavía hasta hoy no hay un ejemplo más fuerte en el sentido de la pérdida de la humanidad que la experiencia nazi. Y miren que hay muchas otras verdaderamente aberrantes, pero aquella sigue teniendo un significado que no acabamos para nada de entender. Entonces, ¿cuál racionalidad si somos capaces de todo, de lo más irracional? Hay un pasaje de Luis Villoro que es muy bien escrito, muy bien dicho. El siglo XX ha dado muestras de ser lo más racional, de haber alcanzado las metas más puras y más límpidas de la racionalidad y al mismo tiempo los vericuetos más oscuros de todo lo que es la irracionalidad. Eso lo podemos decir con toda tranquilidad de lo que ha sido el siglo XX en particular y tiene que ver con esto mismo. El eclipse de la idoneidad del ántropos, de la dimensión del sentido de los fines de la vida. Y auge, falta una, auge de los reduccionismos en la psicobiología y en la sociobiología que ya mencionamos. Ahora, momento 3. ¿Cuáles serían los aportes que la biología hace o tiene para refundamentar, para otra vez los cimientos y las simientes, o sea, cimientos en el sentido material, simientes en el sentido de semillas de vitalidad, para un reencuentro con la ética y un reencuentro con la dimensión humanística también? Lo primero, el primer valor que tenemos que tener así, absolutamente enfrente, es obvio el valor de la vida. Nunca, jamás, ni siquiera en los mejores momentos de Grecia, hemos tenido un conocimiento de la vida y de su valor como ahora. Que no lo estemos enfocando correctamente es otra cosa. Pero esa vida ahora frágil, marcada por su tendencia a superar la ley del caos, esa vida tiene una sacralidad, perdonen que use el término que es importado de las religiones, tiene una nueva forma de sacralidad que está puesta
así como venimos de alguna manera ya anticipando. Esa vida es sagrada porque es contingente, pero a la vez es milagrosa. Yo creo que de nada se puede decir tanto que es un milagro como de la vida. Por todo lo que hemos dicho, el que aparezca una vida, la mía, la tuya, la de la flor, es que eso es un milagro. Y si aprendemos a escuchar, como decíamos la vez pasada, si aprendemos a estar, si aprendemos a percibir, a mirar, a darnos cuenta, si abrimos la conciencia, si logramos estar despiertos, como decía Heráclito, no tenemos más remedio que ver en el hecho de la vida el milagro. No de un Dios, el milagro de la existencia misma. Sea de Dios o no, esta no es la cuestión, es que tenemos que aprender a ver lo sacro, lo milagroso, lo perfecto, lo extraordinario, maravilloso, prodigioso, independientemente de otra realidad en sí mismo y por sí mismo. La flor que vive es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque la materia era al revés, porque todo iba por otro lado y ésta ha sido capaz de brotar y de mantenerse y de respirar oxígeno y de abrir en lo que esté, el momento que esté, aunque después regrese al fondo oscuro y frío de la ley de la vida, de la materia. Entonces, su fuerza creadora de cualquier ser vivo, el ímpetu que tiene hacia el orden, hacia la cohesión y el calor, la frágil y vulnerable vida y al mismo tiempo prodigiosa y perfecta. Si aprende uno a ver su fragilidad en la perfección y la perfección en su fragilidad, estamos abriéndonos a otra dimensión emocional, valorativa y ética. Pero es otra. No es siempre estábamos en valores que son o esto o lo otro, o perfecto o frágil. Si eres perfecto, eres todopoderoso. No, es que eres perfecto por ser frágil. Eres vulnerable por ser fuerte, poderoso, extraordinariamente milagroso, por sobrepasar tantas cosas para mantenerte en vida. Si esto lo decimos de la flor, ¿qué no diremos del ser humano? Que de alguna manera pues sigue siendo nuestro hermano, ¿no? Sí, seguimos siendo todavía, aunque tengamos hermandad con los simios y con los batracios, con las ranas, que desde luego, si ven una rana hay que aprender a ver el milagro de la rana, pero también el milagro de mi prójimo, porque también podría irnos ahora por el otro lado, ¿no? ¿Sí? De reconocer la maravilla de estar haciendo la lucha por el proyecto Gran Simio, que es una de las grandes maravillas que están haciendo hoy los ecologistas y esto. Eso es maravilloso. Los derechos de los simios, claro. Y sacar a los simios de los zoológicos y y los circos y todo. Luchar por los derechos de los simios, de acuerdo. Pero los derechos humanos, ahí están. No creo que dejemos de ser humanistas por el hecho de reconocer, de ser vitalistas. Es decir, la vida y el vitalismo no viene, la continuidad no puede ni debe ni siquiera oscurecer un poquito la grandeza del humano. Esa grandeza que ahora la estamos viendo como fragilidad y perfección al mismo tiempo, y la tendremos que empezar a ver como bien y mal. Eso sí es más fuerte. Lo de menos es sentir amor por el frágil. Pero ¿qué vamos a hacer con el perverso? ¿Qué vamos a hacer con la perversión humana? Con la maldad del ser humano. ¿Cómo ser humanistas cuando vemos las abyecciones que realizan los seres humanos? Esta es la pregunta que no voy a contestar en este curso. Se los anticipo desde ahora. Bueno. Entonces, se ha comprobado la esencia erótica en el sentido freudiano, esa pulsión
de unión y creación, de su constante, es otra forma de decirlo, ¿no? Superación de la entropía. O sea, estamos yendo siempre más allá del caos. Si nos soltamos tantito, y eso nos pasa cotidianamente, si nos soltamos tantito, ahí viene el caos. Todo. Váyanse a su closet. No hay que ir tan lejos. Además, perdemos un poquito el esfuerzo, la vis incita, y todo se desmorona, todo se va, y todo se enfría. Todo se enfría, todo se va al caos, al desalado. Bueno, entonces se requiere una lucha de vivir. Ahora, lo que nos está dando, a mi modo de ver más importante, la teoría de la evolución es en efecto una revaloración de la excelencia y de la dignidad humana inclusive. Es decir, una conciencia de la grandeza de la evolución, y voy a decir una palabra que cualquier evolucionista me mataría: culminación en la especie humana. La evolución culmina en ese llamado Homo sapiens, sapiens. 2 veces sapiens por razones de que no el neandertal, lo que quieran, pero yo me quedo con la reiteración del sapiens. Es que es la sapiencia, eso, el surgimiento de la sapiencia, de esa sapiencia que es la humana, la del Homo sapiens. Entonces yo creo que el mismo saber, estudiar, conocer la evolución cada vez más y estar más cerca y de veras aproximarnos al cuidado de los nuestros, que son los seres vivos, además de esto, creo que es fundamental que nos demos cuenta de cuál es el puesto del hombre en el cosmos. Y cuando digo el puesto del hombre en el cosmos, estoy remitiéndome a eso que nos pedía Sócrates. ¿Qué eres? ¿Qué eres como humano? Es decir, ¿dónde está tu humanidad en el cosmos? Si tan solo empezamos a quedarnos en esto, el mundo se empieza a mover. Aquí sí nada de que se mueve México, ¿eh? Se mueve el mundo, ¿sí? Pero es un movimiento en serio. Entonces, poder ver el cuerpo sui generis del ser humano. El mono desnudo, ¿sí? Lo siento, pero creo que está más bonita la piel que el puro pelo. Una riqueza genética irreductible que conserva el registro de la información, sobre esto volveremos, que conserva el registro, nuestro aquí, cualquier celulita mía, conserva el registro de lo vivo desde la bacteria y va añadiendo además nuevos genes y nuevas secuencias y combinaciones genéticas que dan lugar a eso que se llama cerebro humano. Ese infinito universo que traemos aquí, poseedor de capacidades únicas, de conciencia, nacido para comprender, dicen algunos científicos, de conciencia, de autoconciencia y de libertad transformadora, donde la evolución se hace historia, se hace moralidad y se hace cultura. Oigamos una sinfonía, leamos un buen libro, abrámonos a la teoría de la relatividad de Einstein, leamos un diálogo de Platón. ¿Qué es todo esto sino verdadera riqueza de este mundo, de este planeta, de este universo? El cerebro humano tiene el mismo número de neuronas que tiene la Vía Láctea. Sobre esto iremos. El mismo número de estrellas que tiene la Vía Láctea. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos nosotros en nuestro propio ser, en nuestra cabezota, eso que es el universo total? La Vía Láctea no es el universo total, nada más la Vía Láctea. Bueno, de ahí ya habría otras cifras. Entonces, estamos ante un nuevo fundamento que puede ser objetivo y racional para el reconocimiento de la dignidad humana, del puesto único y hermanado del hombre en el mundo de los seres vivos, un puesto que a su vez está fusionado con el cosmos.
el reconocimiento de la continuidad y discontinuidad. Tenemos que aprender a ver continuidad y discontinuidad. Se me está empezando a acabar el tiempo, por eso estoy empezando a correr un poco más. Y yo quisiera, porque quiero dialogar con ustedes y los quiero oír a ustedes, entonces voy a hacer aquí un salto hacia esto, nada más. Y con esto quisiera terminar. Con una nueva oración sobre la dignidad humana, que es de un biólogo, filósofo, neurólogo, que se llama Damasio, que es portugués, y es un fragmento nada más de una de sus frases. Dice, es necesario recordarnos a nosotros mismos y a los demás que somos complejos, frágiles, finitos y únicos. Desplazar el espíritu de su pedestal de ninguna parte, ¿de acuerdo? Teníamos el espíritu en un pedestal, quién sabe dónde. Desplazar el espíritu de su pedestal en ninguna parte hasta un lugar concreto, al tiempo que se conserva su dignidad y su importancia. Este es el gran reto de nuestro tiempo. Sentir que el espíritu ya se desplazó de ese no lugar donde estaba. Tiene un lugar concreto, pero aunque le hayamos quitado el pedestal y demás, reconocer la dignidad y la importancia. Y me quedo pues con El Pensador de Rodin, que es seguramente una de las obras maestras del arte, de la perfección humana, de la humana perfección. Entonces, quisiera dejarlo hasta aquí. Seguramente la próxima vamos a volver a retomar algunas ideas para hacer el continuo, pero fundamentalmente porque quisiera oírles a ustedes y quisiera hacer un poquito de diálogo con todos. Igual que yo tengo 2 y 5, ¿es cierto? Bueno, correcto. A ver, hay una... les voy a pedir que tratemos de ser concretos en las preguntas para darle oportunidad a varias personas. Gracias, buenas tardes. A mí me surge ahorita una gran pregunta. Bajo los conceptos de la biología evolucionista, en donde toda especie tiene clases, donde toda especie tiene clases. La lucha de clases ha sido uno de los motores más importantes para la evolución de la humanidad. Cada clase tiene una forma de vida. Por lo tanto, me resulta conflictivo para mi pensamiento, y podría decir hasta utópico, pensar en la igualdad, la tolerancia, la justicia para todos. ¿No cree que es una meta que vale la pena buscar? Como meta sí. Pero para lograr esa conjunción de intereses, es que hay que conjuntar primero un crecimiento personal, un sentido de vida y una meta de vida. Posteriormente, llevarlo al otro. Y de ahí al siguiente esquema, que es lo social, y de ahí a una realidad tácita. Pero implica que haya un lenguaje común, un sentir común, y entonces ahí rompemos con lucha de clases. Sí. Pero es que precisamente, si está usted pensando en la lucha de clases, en sentido ortodoxo, marxista, biológico, ya, es que yo me fui por Marx. Bueno, yo me fui más hacia la concepción marxista de la lucha de clases. Sí, la lucha por la existencia, o sea, lo que es la ley de la biología, la selección natural, que por el propio Darwin, yo les dije, para Darwin es la ley de la evolución. Sin embargo, para el propio Darwin no es la única. Él dejó abierto allí un pedacito. Y eso es fundamental porque resulta que la evolución se da por este machete de la lucha de clases, sin duda, aplicado como hace usted. Entonces,
el hecho de que además de la búsqueda de la selección natural, exista las mutaciones de orden genético, porque los seres humanos se relacionan entre sí, que existan las emigraciones y migraciones de los seres humanos, la deriva genética, la mutación genética, el azar, que es lo que van a venir descubriendo cada vez más, que no todo es necesidad y fatalidad, y de univocidad, sino que hay otras cosas que ocurren en la existencia humana que van siendo las forjadoras de la propia evolución. Entonces evolucionamos no solamente por esta tremenda ley damocliana, ¿sí?, que nos dejaría sin esperanza de la igualdad y de todo. Es decir, ¿cómo llegaríamos a la igualdad? Estaría usted diciendo, hay una absoluta exclusión entre la selección natural y el ideal de la igualdad. Lo podemos tener como un ideal que está allí y nada más, ¿no? Pero ¿cómo hacer compatible? Vamos a hacerlo compatible cuando en primer lugar no sea solo la selección natural la que nos mueven otras cosas. Y sobre todo vamos a hacer lo posible cuando nos demos cuenta de que este estado de naturaleza en que el humano está regido solo por la selección natural, no existe. A lo mejor existió, pero nosotros empezamos desde que esas imágenes, de que empezó el hombre a caminar, desde que empezó a caminar empezó a hacer cultura. Es que natura y cultura son lo mismo para el ser humano. No es que un día fuimos naturaleza y otro día llegamos a ser cultura, no. Desde el momento en que empezamos a bajarnos del árbol, que empezamos a mover las manos, que hicimos esto, parece que por eso es el Homo erectus, un momento crucial en la evolución. En el momento en que el changote se levanta, se para y queda en una posición, empieza a tener un horizonte de visibilidad diferente. Y entonces se empieza a generar valores de cultura. Ya somos culturales desde el primer momento. Ahora, esta cultura está hecha a lo largo de los siglos de maravilla y de porquería. Ahí está la clave. Hemos creado ¿qué hemos podido lograr los seres humanos con nuestro prodigio? Una sociedad dividida, que es lo que está usted pensando. Es probable que venga la sociedad dividida de esta selección natural, del imperativo del más fuerte. Sí, pero no somos solamente esto. No somos biológicamente ya, porque no hay biología pura, ya no somos exclusivamente la ley del más fuerte. Hemos ido creando a lo largo de la historia y vamos a seguirlo haciendo, y nuestro tiempo es un verdadero umbral, como lo vengo diciendo, para que nos encontremos por naturaleza, no solo por ideales abstractos que andan flotando allí en un cielo, sino porque nuestra propia vida, nuestro propio ser de humanos, quiere la hermandad con el hombre, porque la igualdad no es un simple cuento, la igualdad es algo que necesitamos para seguir viviendo como seres humanos. Igual que la racionalidad. Entonces están las fuerzas de la vida hacia la vida. Y están las fuerzas tanáticas de la muerte hacia la muerte. Y tenemos estas dos. Y nuestra historia humana es la historia de las dos cosas. Y estamos en un punto histórico en donde se nos abren dos disyuntivas. Vamos derechito a algo peor, mucho peor que la desigualdad, a mi modo de ver. ¿Vamos a qué? ¿Al hombre mecánico? ¿Vamos al extrahumano, ¿cómo se le llama? Al metahumano, al que ya no es hombre, que ya es un juego de aparatos? ¿Vamos a poder lograrlo? Vamos a ver en lo de la genética. ¿Vamos a poder meterle mano a este bicho, a este cuerpo extraño, a estos genomas y demás para producir el ser que no necesita para nada ya tener conciencia moral? Para nada, ¿para qué? Moviéndole los genes, le quitamos, lo armamos como se nos dé la gana. Entonces lo queremos sumiso, quietecito, inteligente, bien portado, todo. Y con eso hacemos una nueva sociedad
Y adiós a ese pasado de guerras, de tonterías, de preocupaciones. Hagamos este post humano. ¿Vamos a eso? Es una de las posibilidades. La otra es el crack inmediato. Pero también cabe la posibilidad, y yo sigo creyendo, la ética no tiene más remedio que apostar por la vida, que apostar por el ser, que apostar por ser lo que somos, por la humanización. Y la idea de igualdad no es un simple valor abstracto, la idea de la igualdad entre los hombres, que no quiere decir homogeneidad, todos tomamos Coca-Cola. No, no. La igualdad quiere decir aceptar que somos comunes y diferentes al mismo tiempo. Y que las diferencias no son absolutas, sino las son entre las especies. Ahora, ¿cómo van a ser diferencias tajantes? Clase esta, clase la otra, el esclavo y el libre. Finito, finito. Se ha ido, si se fija usted, eso ya, lo que significa la democracia desde el punto de vista ético. El movimiento hacia una democracia. Hay esperanza. Claro, en medio de la tormenta y todo lo que usted quiera, pero hay esperanza. Ojalá y algo le haya yo contestado. Hola, doctora, Hola. gracias. Me interesa mucho el tema del hombre del subsuelo. ¿Sería posible hablar de alguna especie de ética del hombre del subsuelo? Pues sí, pero ¿desde dónde? ¿Cuál hombre del subsuelo? ¿Está usted pensando en Dostoyevsky, en Freud, en quién? Sí hay el hombre del subsuelo. Sí, en Dostoyevsky como, En Dostoyevsky como sí, inicio. claro ¿no? que hay una ética. En el propio Dostoyevsky la hay. Ese hombre del subsuelo está allí y hay que cuidar de él también. ¿Y se podría hablar de una ética de este hombre subterráneo, inconsciente, subconsciente? ¿Qué tal si se queda usted con la pregunta? Ándele, usted se la echó, yo no. Es muy buena pregunta. Gracias. Y además me está usted obligando a regresar a Dostoyevsky, a leer El hombre del subsuelo y ver todo lo que hay ahí. Es una profunda sabiduría. Muy bien. Bueno, es su paquete, no el mío. ¿Usted? ¿Quién? No sé cómo. Buenas tardes, doctora. ¿Saben por qué me paro aquí más y estoy más cerca de usted? No solo por estar cerca de ustedes, es que no los oigo. Entonces para oírlos mejor. Dígame. Buenas tardes. La clase pasada, al finalizar la sesión, hizo una afirmación que me llamó mucho la atención. Dice que existe una crisis de valores. Estuve revisando algunos textos y, por ejemplo, en el tiempo de Platón existían los sofistas, ¿no? Que era otra escuela. Y, por ejemplo, ellos veían la virtud como algo que se podía enseñar. Y para Platón era algo que no podía enseñarse, ¿no? Entonces, para usted, ¿qué es la crisis de valores? Porque al parecer nunca hay como valores universales, sino cada sociedad tiene sus valores, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay una crisis de valores? Porque no son universales. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es también a qué se refiere cuando habla de la crisis del humanismo. Y un comentario nada más. Hace ratito dijo que los simios también deben de estar fuera de los circos y todos esos lugares donde los tratan súper mal. Yo también concuerdo, pero también creo que los demás animales, aunque no compartan el gen con nosotros, pues también son parte de este mundo, ¿no? Y no tenemos derecho sobre ellos, ¿no? Muchas gracias. Está usted tocando otro de los puntos cruciales, que es el si hay valores universales que podamos compartir con, qué sé yo, con el hombre de Cromañón, y algo que pudieran ser de veras los valores que podemos compartir interculturalmente e intertemporalmente, que si hay valores que pueda yo compartir con las tribus africanas más primigenias, ¿sí? Por decir algo. ¿Hay valores humanos de esta calidad, de esta universalidad?
uno de los grandes problemas de la ética. Lo ha tenido siempre, siempre. Todas las éticas han recaído en este gran problema. Y es indudablemente un gran problema. Algunos hoy lo contestan de este modo, diciendo que lo que hay es una moral minimista o mínima frente a una moral ya formal con todos los mandamientos, ¿no? Pensemos en el código mosaico como un ejemplo siempre perfecto de lo que son las morales, una moral estática. ¿Podríamos compartir el código mosaico con todos los demás tiempos y pueblos? Obviamente no, obviamente no. Es decir, estamos sobre la idea de que somos tiempo, volvamos a la misma verdad incontrovertible. Ya no hay nada estático, eterno e imperecedero. No hay, no existe. No hay nada idéntico. Sin embargo, hay vasos comunicantes. Sin embargo, hay algo que cambiando reposa. Fragmento de Heráclito. Cambiando reposa, se va configurando. No hay tampoco un machete que vaya cortando la historia así. Entonces, no hay cancelación en sentido estricto del pasado. Otra vez la necesidad de que empecemos a pensar, que no es fácil, en forma dialéctica, que empecemos a pensar que hay unos ciertos parámetros. El ejemplo también que traen mucho a colación, sobre todo los biólogos, es el de la lingüística. Lo que hizo Saussure con el lenguaje. Descubre que hay una gramática universal. No hay dos lenguas iguales. No hay dos lenguas iguales. Yo creo que el ejemplo es válido, pero hay una especie biológicamente de gramática universal. Todos, el juego de asociación, sujeto, predicado, verbo, qué sé yo, eso, ciertas estructuras de la mente humana están hechas de forma de un lenguaje universal. Claro, ese lenguaje universal no es más que un juego estructural. Y o hablamos chino, o hablamos español, o hablamos... sí, la lengua, lo que existen son lenguas, pero toda la diversidad de lenguas tienen elementos en común. En este caso, elementos estructurales. La pregunta sería si en el ámbito de la ética es lo mismo. Si podríamos hablar de una especie de lenguaje moral universal. La primera escena, de estas diapositivas que puse, ¿recuerdan ustedes otra vez la idea de que el mundo ético abarca un sujeto? Siempre la ética se refiere al hombre personal, siempre, esto sí es invariable. La ética y la moral, aquí no hay diferencia. Entonces, esto es una constante. Hay un sujeto moral. En China, en el siglo VI antes de Cristo o en el siglo 60 antes de Cristo, me da igual, o hay algo que siempre hace de la persona humana, del individuo humano, una forma de ser única. Y que puede tener una mayor o menor responsabilidad. Esto sí ya variará en todas las tradiciones. Pero la otra es que ese ser tiene un lenguaje, una estructura lingüística también, que no me importa desde el punto de vista formal, me importa que está representando la comunicación con el otro. Somos esto, necesariamente, individuos en relación. Hasta el mito platónico de los hombres cortados a la mitad y cada uno de nosotros somos el símbolo del otro. Yo creo que esto es universal, que esto no puede pensarse como algo ni platónico ni nada, es que esto es un hecho. ¿Y sabe qué es lo más fascinante? Que estas estructuras, entre comillas, guárdenme por favor con cuidado la palabra estructura, que estas condiciones o características, mejor dicho, están en el cerebro humano. Lo más fascinante, la que más me va a contestar esa pregunta va a ser la neurobiología. Porque si resulta que tengo unas neuronas que son espejo, y que por esas neuronas espejo soy capaz de ponerme en el lugar del otro, entonces la comunicación entre yo y tú
es infinitamente más ética, es toda la ética que puede existir. Y son estructuras de mi cerebro, no es... no, y el cerebro sí es el mismo para todos, con variaciones, pero más o menos. Por eso, por allí quizás vamos a encontrar un poquito de más respuesta a su pregunta. Ahora, la filosofía, desde que yo estudié y lo he corroborado con mis tantos años de vida, es pregunta, ¿eh? La filosofía no es respuesta. Filosofar es preguntar. Filosofar es esto que la palabra griega designó como thauma. La filosofía es un estado de asombro. Ay de nosotros si ya no nos asombramos de nada. Y el asombro, el thauma, ¿sí? Asombro y maravilla, dice la traducción. Entonces, y en el momento en que nos asombramos, inmediatamente viene la pregunta, el problema. Entonces, lo importante es que vivamos el problema, porque las respuestas son caminos que nos van a abrir cosas, pero lo importante es saber preguntar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que le dije a su compañera. Vaya usted con su pregunta y quédese con... Pero creo que algo le digo y sí le anticipo que muy probablemente algo podamos, reitere usted la pregunta, cuando estemos ya en la parte de la neurociencia, la neuroética. ¿Sí? Bueno. Una pregunta más. Todavía sí. Buenas tardes, doctora. Entendiendo la vida como esta concepción biológica que vimos entre entropía y lo milagroso que es la vida, mientras que se encuentra en desequilibrio, ¿usted entendería entonces el concepto de homeostasis como la falta de equilibrio equilibrándose, o cómo lo entendería usted? Esa sería la primera parte de mi pregunta, y la segunda sería si encontraría usted alguna relación entre este equilibrio, esta falta de equilibrio equilibrándose, el concepto de homeostasis, y el concepto de conatus en Spinoza, que es justamente esta fuerza que hace que uno persevere en el ser, ¿no? O que el ser se encuentre perseverando en sí mismo. Gracias. Gracias a usted. Y gracias a Spinoza. Spinoza dio en esto que se dice la selección natural, que se dice la vis incita, es la idea de conatus en Spinoza. Conato que no es como lo entendemos nosotros, algo que es un conato de algo que puede ser y sin embargo no es, ¿no? Un conato de incendio. No, el conato lo que quiere decir es un impulso, como usted lo señaló, es el impulso primordial, metafísico, aquí sí, pero metafísico de este mundo, el más absoluto impulso que es el del ser a perseverar en el ser. Entonces, y que nos pone en contraste con el otro gran genio coetáneo de Spinoza, Leibniz, cuando Leibniz se pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué? ¿Por qué el ser y no más bien nada? Lo está contestando Spinoza, porque lo que es tiende a perseverar en el ser. Entonces, si lo que somos como humanos es esta capacidad especial de vernos a nosotros, de ver al otro, de crearnos, de luchar contra un destino, de superar una entropía funesta, si eso es lo que somos, pues ahora contesto con Píndaro. Hombre, sé lo que eres, no hay más ética que esa. Y esto sí es valor universal. Sí sería valor universal de la ética. El imperativo de ser lo que se es. Ahora, que si lo que se es un hijo de Dios, que hecho a imagen y semejanza, sélo, pero sélo de veras, no nada más. Si lo que piensas que eres es un simio más, pues sélo. En serio, pero en serio, con la grandeza del simio, y así sucesivamente. Es decir, las distintas culturas tendrán ideas distintas del hombre, de lo que es la humanidad, de lo que es el sentido de la vida. Pero hay una especie de imperativo universal, de ser lo que eres, que yo creo que si no está vivo, es porque no están vivas muchas cosas esenciales que deberíamos de tener presentes. No sé si algo, se queda usted con el problema, sigue pensando, me lo vuelve a preguntar y yo se lo vuelvo a preguntar a usted. Bueno,
Sí. ¿Les parece que ya dejemos aquí? Si no hay otra pregunta. grandesmaestros.unam